Hola, soy el profesor Sergio Luis Barraza Castillo. En esta ocasión tenemos un tema llamado actos de habla. Ustedes pueden encontrar estos documentos que vamos a revisar en el libro de Lógica 2 de la página 35 a la página 47. Bueno, cuando estamos hablando del acto de la argumentación o del ejercicio de la argumentación, como lo hemos dicho anteriormente, en él intervienen debe de intervenir una serie de recursos o herramientas que me permiten a mí expresar ideas, puntos de vista y, como siempre lo hemos comentado, apoyado siempre de una prueba, una evidencia o algo que respalde lo que estoy diciendo. Bueno, dentro de la argumentación existe algo que llamamos o que se le llama acto de habla. Y de esto trata precisamente los temas o el ejercicio que tiene que ver con la transmisión de la información y cómo se va dando esta a través de las diferentes formas de expresión. Como sabemos, la argumentación, en cierta manera, se puede ejercer escrita, oral, ¿sí? En este caso, hablaremos un poco referente a la argumentación de carácter oral, pero también en un momento dado a través de lo que es el aspecto visual. Vamos a iniciar con lo que son los actos de habla. Y los actos de habla lo podemos dividir en tres tipos de actos: el acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo. Bueno, si queremos irnos directamente a entender de una manera muy general y algo sencillo cuál vendría siendo el significado concreto de cada uno de los actos de habla, podríamos decir, antes de empezar la explicación, que un acto de habla locutivo se refiere al simple hecho de hacer el ejercicio, establecer el ejercicio de hablar, de transmitir a través de nuestro lenguaje. Es decir, hablar y expresar. Ese es un acto locutivo. Por otro lado, un acto ilocutivo tiene que ver con la intención y cuál es la finalidad al estar transmitiendo o al estar argumentando o estar expresando una idea. Y finalmente, el acto perlocutivo viene siendo el efecto que causa ese mensaje, esa argumentación, esas palabras sobre las personas que la están escuchando. En cierta manera, podemos decir que son tres aspectos muy generales, pero que definen perfectamente bien los actos de habla. Locutivo, hablar; ilocutivo, la intención; perlocutivo, el efecto. Muy bien. Hablando de actos de habla locutivos, como dice aquí en el libro, dado que Austin estudiaba el lenguaje hablado, el acto locutivo responde simplemente a la acción física y mental de emitir o enunciar un acto de habla. En este caso, es complejo y está formado a su vez por tres actos menores: el acto fónico, que es emitir sonido; el acto fáctico, que es emitir las palabras en un orden adecuado; y el acto rético, da cuenta de la forma en que secuenciamos las palabras gramaticalmente, es decir, que tengan un sentido lo que estamos diciendo. Entonces, como puedes ver, el acto fónico es una habilidad física que combina varios órganos humanos, mientras que los actos fácticos y réticos son mentales y se apoyan en el aprendizaje y en el buen uso de las reglas gramaticales. Entonces, podemos decir o desglosar el acto de habla locutivo en fónico, fáctico y rético. Fónico es emitir sonido, fático es dar un orden a las palabras y el rético es apoyarse de las reglas gramaticales para que tenga sentido nuestra comunicación. Muy bien, nos vamos al acto de habla locutivo, sin olvidar o sin decir que el acto de habla locutivo es el simple hecho de establecer y hablar y emitir un mensaje a través, en este caso, un lenguaje hablado. Está por otro lado el acto ilocutivo, que ya dijimos previamente que se refiere a la intención por lo cual estamos nosotros emitiendo un punto de vista, una argumentación o una simple comunicación. Austin define como acto del habla ilocutivo a la intención o finalidad del lenguaje y proceso de comunicación. Por ejemplo, si yo prometo a mis padres aprobar esta asignatura, en la promesa radica el acto ilocutivo. Por medio del lenguaje hago un compromiso que aseguro que voy a cumplir
a sabiendas que implica ponerme a estudiar. O sea, la intención es establecer un compromiso con el padre cuando dices, en este ejemplo, que vas a aprobar la asignatura. Es decir, implícitamente hay un mensaje donde yo estoy diciendo o tú estás diciendo que vas a esforzarte, que vas a estudiar, que vas a hacer un sacrificio y que le vas a echar ganas. Entonces, el acto ilocutivo en este caso es la intención, y en este ejemplo, en buscar un compromiso. La intención es convencer a las personas que crean en ti, porque tú vas a establecer un compromiso con ellas. Entonces, el acto ilocutivo es la intención. Finalmente, en estos tres tipos de actos de habla está el acto de habla perlocutivo, que se refiere efectivamente al efecto que causa el mensaje sobre el receptor. ¿Sí? Estos efectos constituyen los actos perlocutivos. Por ejemplo, la inspiración, la irritación, el engaño, el convencimiento o la persuasión. Cuando nosotros causamos a través de nuestro mensaje o irritación a las personas, estamos creando un efecto, engaño, o los convencemos o los persuadimos. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo de un político cuando está emitiendo en campaña que voten por él, pues el acto perlocutivo es convencer, lograr el objetivo y que las personas voten por él. Entonces ese vendría siendo el acto o la intención, perdón, más allá de la intención, el efecto. ¿Sí? El efecto. Porque si estuviéramos hablando de intención, pues hablaríamos del acto ilocutivo, pero aquí estamos hablando del efecto que causa el mensaje. Y ya más allá de convencerlo es que voten por él. Es muy interesante esta parte porque podemos a través del lenguaje causar un efecto, como decíamos anteriormente, que las personas se engañen, que las personas se irriten, las convenzamos o de alguna manera las persuadimos. Muy bien, continuamos con los actos de habla. Por aquí hay algunos ejemplos. Dice un ejemplo aquí: momentos antes de que Juan regrese a casa después de un día de escuela, su mamá piensa en darle noticia de un viaje a Playa del Carmen que realizarán en las siguientes vacaciones, y dice pensando en voz alta: ahora que regrese le diré, hijo, nos vamos a la playa, al lugar que siempre soñaste. Espero ser lo suficientemente emotiva para generar en él primero aceptación y luego motivación. Si ustedes observan, en este caso, la mamá, ¿sí?, quiere darle un premio de alguna manera, una buena noticia al hijo, pero quiere causar un efecto en él. ¿Cuál es el efecto? Aceptación y motivación. Entonces, evidentemente, en este ejemplo, si tenemos que escoger cuál de los tres actos de habla es el que es el principal, sería el perlocutivo, porque se busca generar un efecto de aceptación y motivación. ¿Sí? Vamos a hacer el siguiente, número 2 también. Un niño dice a su padre: papá, espero no sigas enojado conmigo, disculpa por haber discutido con mi mamá, no volverá a pasar. El papá le contesta: me tranquiliza y ve y discúlpate con ella. En este ejemplo, aunque vemos que el mensaje del niño causa un efecto en el padre, al fin aquí lo que importa es la intención, y la intención es disculparse. Por eso en este ejemplo, quien toma, vamos diciendo, el papel protagónico de los tres actos de habla es el acto ilocutivo, porque es la intención. Bueno, esos serían algunos ejemplos. Nos vamos a otros actos de habla que le llaman actos de habla no verbales, y los podemos dividir en visuales, actos visuales, o visuales y gestuales. ¿Sí? Muy bien. Bueno, hablando un poco de los actos de habla visuales, y antes de ver esta imagen, vamos a ver un poquito. Desde hace miles de años el hombre ha comunicado a través de imágenes que contienen mensajes. Se ha comunicado a través de imágenes que contienen mensajes. Podemos decir que un acto de habla visual en la historia fueron las señales de humo. Sin embargo, estos actos de habla visuales han evolucionado y hoy poseemos un lenguaje bidimensional, complejo, que incluye carteles, tipografía, dibujo, diseño gráfico, ilustración, diseño industrial, publicidad, animación, color, teoría de la imagen y diversos recursos electrónicos. Por ejemplo, un texto acompañado de un mensaje visual tiene un mayor poder para informar o persuadir a una persona o audiencia. Tal es el caso de la publicidad impresa o en formato de video. Por ejemplo, si nosotros observamos después de haber leído esta parte, vemos esta imagen que aparecen un par de cinturones de seguridad, o un cinturón de seguridad más bien, con un par de personas. Podemos dar distintas interpretaciones a esta imagen, pero en realidad nos está causando
de alguna manera nos está transmitiendo información y nos puede decir varias cosas. Por ejemplo, que el cinturón de seguridad es importante para conservar, por ejemplo, para no perder la familia, para estar con tu familia, para que no te vayas a golpear en un accidente o inclusive que la gente pueda perder la vida. Entonces, el acto aquí visual es transmitir que es importante el uso del cinturón de seguridad. Podemos darle otras interpretaciones, pero en general podríamos llegar a esa conclusión. Esto sería un claro ejemplo de un acto de habla visual. Tenemos aquí unas imágenes. Por acá vemos un pequeño, la primera imagen, vemos una imagen de un cono con nieve y el cono asemeja a un estómago flácido de una persona. Esto nos indica de alguna manera y podemos entenderlo como que el hecho de consumir, quizás en abuso, este tipo de productos puede ocasionar obesidad en las personas. Por otro lado, vemos la imagen de un reloj de arena, que en realidad aquí parece un reloj con agua, porque en la parte de arriba se ve como podemos decir que son los glaciares que se están derritiendo, quizás por el calentamiento global, y abajo vemos una ciudad que se puede inundar con el levantamiento del agua, vamos diciendo. ¿Y qué nos dice? Quizás nos está interpretando, nos está diciendo, o al menos es lo que yo observo, que es cuestión de tiempo para que empiecen a verse afectadas las ciudades precisamente por la causa del derretimiento de los polos, a razón o a causa de lo que es el calentamiento global. Finalmente, la última imagen de este ejemplo, vemos a un pulmón y abajo de él observamos un encendedor. Y esto lo podemos relacionar con diferentes cosas, pero la primera que se me viene en la mente, porque el pulmón al parecer emite humo, lo podríamos interpretar como que el hecho de estar fumando puede causar inclusive la muerte en las personas o un daño físico directamente a los pulmones. Eso sería, quizás ustedes pueden tener otra interpretación, pero eso es lo que podríamos ver, o de alguna manera lo podemos clasificar desde la mirada, al menos muy personal, pero ustedes podrían dar otra opinión, y es muy válido, ¿no? Bueno, continuamos con el último acto de habla visual, que en este caso es, o no verbal más bien, en este caso es el acto de habla gestual, o los actos de habla gestuales. Dice, son los que revisamos a través de las expresiones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, podemos demostrar reverencia con una leve inclinación, o cuando solemos realizarlo con un apretón de manos, o cada que existe una familiaridad o confianza con un beso en la mejilla, ¿sí? En la comunicación cotidiana, los actos de habla gestuales tienen una gran importancia. Puedes deducir los estados de ánimo que se presentan en la imagen, y bueno, aquí podemos ver claramente cada una de las imágenes qué tipo de mensaje nos está transmitiendo esta persona con los diferentes gestos, ¿verdad? Entonces, muy interesante, y esto también es una manera de comunicar. Y además, igualmente, a distancia, podemos ver a una persona a distancia y podemos saber a través de su semblante cuál es su estado de ánimo. Es muy importante tener esas habilidades. Eso forma parte de los recursos argumentativos, de alguna manera. Porque si yo veo a una persona molesta, ¿cómo lo voy a llegar? Pues entonces, ¿cómo lo voy a llegar a hablar y cómo voy a convencerlo, verdad? Por ejemplo, pues yo ya estoy utilizando esas herramientas para poder saberme, a lo mejor, llegar a esa persona y de alguna manera convencer, ¿verdad? Entonces, los actos de habla gestuales pues son muy importantes que los identifiquemos. Dice aquí abajo, a través de los gestos no solamente podemos expresar amistad, sino una gran variedad de emociones como enojo, tristeza, desesperación, ansiedad, desconfianza, etc. Como ven, aquí en este recorrido acabamos de explicar cuáles son los actos de habla y algunas características o algunas, vamos diciendo, actos distintos al simplemente emitir sonidos, sino también los actos visuales, actos de habla visuales, o los no verbales más bien, porque dividimos en dos, los visuales y los gestuales. Bueno, en general este es el tema de esta semana. Para esto vamos a tener una actividad que vamos a tener en el blog. Les voy a mostrar la actividad. Este es el trabajo que será para esta semana. Lo vamos a ver, ahí tiene una hoja de presentación. Se va a agregar al post donde está donde está en mi blog, donde está la lectura previa que les mencioné ahorita de este tema. Y bueno, se los voy a mostrar primeramente en qué consiste la tarea. Esta tarea la pueden realizar inclusive
hasta 4, hasta 3 alumnos. Puede ser individual, puede ser entre 2 personas, 2 alumnos o hasta 3. ¿Sí? Consiste simplemente en definir cuáles son los tipos de actos de habla que los acabamos, de ver en este momento. Y aquí tenemos algunos ejemplos donde vamos a escoger de estos ejemplos, de acuerdo al inciso, si es un acto de habla locutivo y locutivo perlocutivo en estos 3 ejemplos. Si ustedes vieron bien el video, ya se darán cuenta que parte de las respuestas las pueden obtener del video. Bueno, pues esta tarea sería para esta semana. Como les decía hace un momento, vamos a poner por aquí el blog, se lo vamos a mostrar para que vean exactamente dónde van a descargar la lectura y también la tarea. Aquí está, actos de habla, descargar lectura y descargar la tarea. Como saben, las tareas las entregamos siempre el día viernes. Eso sería todo. Les agradezco mucho su atención. Soy el profesor Sergio Luis Barraza Castillo. Hasta pronto.